Bueno, entonces ya visto los objetivos generales y específicos del proyecto, se va a proceder a realizar el procesamiento de los datos con el software Surfer. Entonces en este apartado vamos a dedicar un pequeño tiempo a ver cómo es la instalación del software Surfer. Entonces, como les había dicho, se ingresaba a la página de Golden Software y acá se encuentra, si alcanza a ver el link de la página. Ingresan ahí, registran su información y pueden descargar la versión de prueba del software. Entonces apenas registran la información aparece el link para descargarlo. Descargan, buscan si quieren la carpeta de descargas de su equipo y comienzan a descargar el instalador. Lo primero que aparece es la versión que desean instalar de acuerdo a las características de su equipo. El mío es de 64 bits, entonces por eso instalo esta versión. Aparecen las condiciones de la licencia. Si quieren pueden observarlas, leerlas, pueden dar clic en Next y posteriormente aparece la ventana donde deseamos que se aloje el software. Damos clic en Next. Si quieren modificar la ruta donde se va a instalar el software, entonces la modifican acá. Luego sigue la ventana para crear el icono del software. Se elige para todos los usuarios el mismo icono. Clic en Next. Acá es si digamos que se quiere participar de la experiencia para aprobar el programa, el software. Entonces, decimos que sí, le damos clic en Next y ya se comienza a instalar el software. Se espera que finalice y se da clic en finalizar y se lanza el software. El software se lanza. Vemos que acá ya se encuentra abierto. Estos son los mapas que vamos a mirar ahorita. Entonces esta es la primera parte para poder realizar el procesamiento. Entonces acá se va a mostrar más o menos la metodología que se utilizó paso por paso. Entonces abrimos Surfer, el software Surfer, y se abre el Excel entregado más o menos para mirar cuáles son los datos que contiene. Entonces se abre el Excel, contiene datos de longitud, la latitud, altura y anomalía, por lo que se descargaron esos datos. Recuerden que la anomalía no se descargó. La anomalía es un proceso que se hace con los datos descargados. Los datos se obtuvieron entonces de la página de la Universidad de San Diego, California. Para poder calcular la anomalía Booger simple, se tuvo en cuenta la corrección de Booger y la anomalía aire libre. ¿En qué consiste cada una? La corrección Booger permite reducir el error que se produce en los datos por un exceso o defecto de masas. Es decir, que en su cálculo, digamos en esta parte de la corrección, para calcular la corrección de Booger, interviene la densidad media de la Tierra. Para la anomalía aire libre, esta permite reducir los valores gravimétricos observados desde un punto cualquiera al elipsoide. Recordemos que el elipsoide es la representación matemática de la superficie de la Tierra. De ahí sale el datum, por ejemplo. El resultado de la anomalía Booger simple es nada más que la diferencia existente entre la anomalía aire libre y la corrección Booger. Luego de explorar los datos que vimos acá en el Excel, pasamos ya al software como tal. Miramos acá, se abre el software y tenemos acá la página en blanco como les debe aparecer a ustedes. Entonces lo primero que se va a realizar es se va a hacer el importe de los datos desde el Excel hasta el software. Entonces, ¿cómo se hace? Recordamos cómo varía la latitud y la longitud.
Entonces la latitud y la longitud varía de occidente a oriente o de oriente a occidente, y la latitud varía de sur a norte. Entonces si nos ubicamos en un plano, la latitud va a variar sobre el eje Y y la longitud va a variar sobre el eje X. Entonces así es como se ingresan los datos. ¿Qué se va a graficar? Se va a graficar la anomalía Booger que calculamos. Y acá se van a ingresar en Gradient Method, se van a ingresar los métodos de interpolación que vamos a probar. Entonces primero se realiza un pequeño repaso de los métodos de interpolación a implementar. Entonces, ¿qué se van a implementar? Se va a implementar Kriging, se va a implementar distancia inversa ponderada o IDW, y se van a implementar funciones de base radial. El Kriging es un método que sigue supuestos estadísticos. Presenta una formulación muy densa, muy rigurosa en cuanto a nivel matemático, nivel estadístico y probabilístico se refiere. Este pondera la distancia en su fórmula y la precisión en sus estimaciones depende del número de puntos de muestreo. Como es un método estadístico, se va a basar mucho en que tengamos un gran volumen de datos. En este caso no tenemos un gran volumen, pero digamos que es un ejercicio un poco más académico que otra cosa, por así decirlo, aunque igual se tienen como más o menos 115 datos. Dentro de su fórmula también se ingresa información de la distancia entre cada punto de la zona de estudio, puntos conocidos. Recuerden que el método de interpolación lo que hace es estimar a partir de puntos conocidos los puntos que no se conocen dentro de la zona para poder suavizar una superficie. Entonces, este es el objetivo de los métodos de interpolación. El resultado del Kriging es una superficie suave que modela el terreno y presenta la ventaja de que pondera la distancia, como les venía nombrando, no se deja afectar por valores extremos. El de distancia inversa ponderada es un método de interpolación de tipo local, es decir, que realiza sus estimaciones en una parte de la muestra utilizando los vecinos más próximos a cada punto. Al realizarse de forma local, se deja afectar por valores extremos y esto genera problemas al modelar o al suavizar la superficie de la zona de estudio. Las funciones de base radial son un método diferente a los métodos anteriormente nombrados, porque no genera una grilla como tal de los datos estimados, sino que se basa en una formulación de funciones polinómicas a partir de polinomios que modelan la superficie lo más exacto posible. Estos tienen el objetivo de modelar el terreno a partir de ecuaciones polinómicas, y ya lo que sigue es observar gráficamente qué nos generó cada método de interpolación. Entonces, si vamos al software, creamos el grid como lo habíamos visto anteriormente. Acá en la opción se despliegan múltiples métodos de interpolación. Entonces, para generar las diferencias tenemos que generar un grid aparte de cada método de interpolación. Entonces, si vamos a generar el de Kriging, generamos Kriging, guardamos la carpeta, como aparece acá, anomalía Booger simple Kriging, para diferenciarlo. Y si vamos a hacer el de distancia inversa ponderada, inverse distance to a power, que es distancia inversa ponderada, generamos el grid. Para eso le damos el nombre IEW, por ejemplo. Acá está anomalía Booger simple IEW. Entonces lo generamos así para diferenciarlo cada uno. Y funciones de base radial. Y se aplica funciones de base radial, se le da el nombre. Acá se lo puse en inglés, como el de IEW también, Radial Basis Functions, y listo, y se crea cada uno aparte. ¿Qué nos generó? Nos generó estos resultados. El resultado anomalía Booger simple utilizando Kriging, utilizando distancia inversa ponderada,
y utilizando funciones de base radial. Entonces, ¿qué se observó? Se observa una diferencia notoria entre Kriging y funciones de base radial con la distancia inversa ponderada. Entonces, ¿qué consideraciones se tuvieron en cuenta? Gráficamente, Kriging y funciones de base radial tienden a ser muy parecidos. El Kriging estima los puntos no muestrados a partir de una distancia prudencial que no deja afectarse por valores extremos, si los hay o no los hay, y suaviza la superficie a través de un análisis de semivariograma, que esto es un término aplicado en geoestadística, el cual valida modelos a partir de un análisis exploratorio de los datos, mira su distribución en el espacio para finalmente deducir qué tan distintos son los puntos en función de la distancia. Eso es lo que realiza el método Kriging. Entonces acá yo les estoy explicando lo que hace por detrás el software y simplemente se ve como resultado en el mapa. Las funciones de base radial estiman funciones polinomíacas alrededor de los datos conocidos para modelar el terreno. Estas funciones también suavizan en cierta medida los resultados de acuerdo al polinomio que se utilice, y la similitud entre los dos se basa en su formulación de naturaleza matemática, a diferencia de la distancia inversa ponderada, que como es un método local, conserva en su respuesta los puntos conocidos y suaviza la superficie con base en la distancia entre puntos conocidos, sin seguir propiamente ciertos criterios y supuestos como lo hace, digamos, la estadística. Entonces digamos que esta primera parte se basó en el procesamiento de datos aplicando métodos de interpolación. ¿Cuál fue la decisión? Posterior al análisis de estos métodos de interpolación, se procede a definir el mapa de anomalía de Booger simple como el de Kriging, pues suaviza la superficie sin generalizar tanto el terreno, es decir que conserva ciertas diferencias. Vamos a ver en el software, vamos a ver funciones de base radial y el cambio con Kriging. Si vemos la diferencia se ve acá y acá. En esta parte generaliza mucho y no se ve tanto la diferencia como acá. Acá ya diferencia ciertas características dentro de la superficie, cosa que no se puede ver en funciones de base radial. Acá lo generaliza mucho más. Entonces por eso preferimos elegir Kriging como el método para poder continuar el proceso dentro del proyecto de prospección geofísica. Luego de esta primera parte, entonces se procede a trabajar en la interpretación de la anomalía de Booger, y para tal efecto se van a tener en cuenta ciertos criterios como generalidades geológicas, se va a tener en cuenta las características topográficas y la interpretación de la anomalía, que se basa en algunas operaciones que se van a realizar para poder ir de lo más general a lo específico. Entonces en el siguiente video vamos a hablar acerca de esta siguiente parte del proyecto.